vamos a continuar con nuestra serie que llevamos en curso, que es Cristianismo en Acción. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el número 6 y lleva como título Sabiduría y Fe en Dios. Sabiduría y Fe en Dios. Abran sus Biblias ahí en Santiago capítulo 1 del 1 al 8. Vamos a dar lectura del 1 al 8. Santiago capítulo 1 del versículo 1 al 8. Dispongan sus corazones, hermanos. Vamos a esperar que Dios hable a nuestras vidas. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien, ya comenzamos a estudiar este capítulo 1 y hemos comenzado a ver cómo nosotros como cristianos debemos de abordar las pruebas en nuestras vidas. Dijimos que la actitud en nuestras vidas para abordar las pruebas es con sumo gozo. Cuando estudiamos esto la semana pasada, pudiera haber sido como que contradictorio, ¿no? Porque el modo natural del hombre es salir huyendo, es la queja, es sentir ese reproche, ¿no? Cuando viene una prueba, una tribulación a nuestras vidas. Sin embargo, Santiago nos enseña a que la actitud de nosotros como cristianos ante las pruebas y las dificultades debe de ser con sumo gozo. Dijimos que esto no quiere decir que, ay, perdí mi trabajo y estás alegre y estás ahí sin sentido, ¿no? Un gozo sin sentido. No se refiere a eso. Se refiere a un gozo por saber, un gozo en base a un conocimiento que nosotros tenemos en nuestras vidas. El hecho de que Dios está permitiendo esa prueba en nuestras vidas para trabajar en nuestro carácter. Y de ahí vimos que aquello que nosotros valoramos más va a determinar cómo enfrentamos nuestras pruebas. Si tú valoras más tu comodidad, en el momento en que llegue la prueba, te va a molestar. ¿Por qué razón? Porque tu comodidad, tu estabilidad fue sacudida por esa circunstancia. Pero como valoras más tu comodidad que el carácter, entonces viene un reproche de nuestra actitud hacia esa circunstancia. Por eso nosotros necesitamos mirar que lo que nosotros valoremos más en nuestras vidas va a repercutir en la manera de cómo vamos a enfrentar las pruebas en nosotros. El día de hoy, hablando también acerca de las pruebas, nosotros nos damos cuenta que las circunstancias que nos rodean las encontramos tan abrumadoras en ocasiones que muchas veces nos impide pensar con lucidez. ¿No es cierto? ¿A cuánto les ha pasado eso? Viene la circunstancia y como tú estás adentro de ella, a veces como que no alcanzas a discernir, no alcanzas a pensar con lucidez. Nos centramos en nuestro problema y en nuestra dificultad que podemos o perdemos la capacidad de pensar con claridad. Estás tan metido en tu asunto que de repente no sabes ni cómo llegó ni cómo salir de ahí. Por eso mismo, Santiago nos manda a pedir sabiduría. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Vuelvo a repetir, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice Santiago que se la pidamos a Dios. Y déjenme decirles algo, que si hay un momento en el que debemos de actuar con sabiduría, es precisamente en medio de las pruebas. ¿No es cierto? Es lo que menos tenemos en ese instante, porque estamos tan abrumados en la situación que lo que nos hace falta muchas veces es sabiduría, sobre todo en esas circunstancias o en esas pruebas donde tiene que ver en toma de decisiones, porque entonces nos preguntamos, ¿qué decisión tomar? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en este caso? ¿Qué hago en esta circunstancia? ¿No es cierto? Y sin embargo vemos que Santiago nos manda a pedir sabiduría. Esto no es opcional para nosotros.
Es un mandato de parte de Santiago. Si alguno está en medio de esa circunstancia turbulenta por causa de la prueba o la circunstancia que lo está afligiendo en su corazón, pida sabiduría a Dios. Pidamos sabiduría. Y ahora, una de las cosas que nosotros vemos en el mandato de Santiago de pedir sabiduría es que nos muestra también el carácter bueno de Dios. Vean nada más cómo Santiago dice, bueno, tú pides sabiduría a Dios, pero inmediatamente les da a conocer que Dios es bueno en su carácter, porque dice ahí el versículo 5, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. No quiero que perdamos el enfoque respecto a esta epístola que estamos estudiando, porque vamos a ver el carácter de Dios para con nosotros, sus hijos. Acordémonos, como decía Lutero, Lutero tenía conflictos con esta epístola porque la llamaba él la epístola de paja, que no tenía sustento, porque iba en contra de lo que él pensaba. Sin embargo, de una manera sabia, Calvino dedujo, si alguien quiere buscar la salvación, que lea a Pablo, pero si alguien quiere buscar cómo vivir como cristianos, que lea a Santiago. Me estoy refiriendo a cristianos. No vayan a pensar que, no, pues que Dios, su relación de amor con las personas, estoy hablando a hijos. ¿Por qué razón? Porque lo primero que Santiago les recuerda a los creyentes es precisamente el carácter bueno de Dios para con nosotros, sus hijos. Y muchas veces nosotros como cristianos perdemos ese enfoque en nuestras vidas. Pensamos que Dios está tan lejos y muchas veces nos hemos portado tan mal que Dios no va a obrar a favor nuestro. Y Santiago les muestra precisamente todo lo opuesto. Obviamente, ¿no? Hay que reconciliarnos con Dios a través del arrepentimiento de nuestras vidas. Piense que lo mismo que Santiago les dice a su audiencia, fue lo mismo que Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Hablando en el sentido de esa comunión que ahora tenemos con Dios. Vean lo que dice. Son palabras de Jesucristo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Fíjate nada más, Jesucristo lo primero que centra es que no podemos perder de vista a la relación a la que hemos entrado como cristianos. Cuando sus discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar como Juan el Bautista a sus discípulos, lo primero que Jesucristo les muestra es que recordaran la relación a la que hemos entrado. ¿Cuál es? Padre nuestro que estás en los cielos. Dios ha dejado de ser, hemos dejado de pasar de la ira de Dios a un Dios amoroso para sus hijos. Muchos pensamos que ya como hijos todavía está ese Dios airado en contra de nosotros, y no es así. Dios ahora hemos entrado en una comunión de padre e hijo, y como Él, como tu Padre, está ansioso de darte en un momento dado lo que tú pidas conforme a su voluntad. Y Jesucristo mismo lo ilustra de una manera, un ejemplo meramente terrenal, que tú siendo malo, ¿cuánto más Dios, que es bueno en su carácter, te dará lo que tú le pidas? Pero muchas veces, al no tener un entendimiento claro de esto y de nuestra condición delante de Dios, a la cual ahora hemos pertenecido ya como cristianos, no tenemos esta confianza. Y esa es una confianza que Dios reprocha. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dios reprocha que tú como su hijo no te acerques confiado al Señor. Mira lo que dice el versículo 5, vuelvo a repetir. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Qué? La sabiduría. Lo primero que Santiago les muestra después de decir que pidan es precisamente que Dios no es un Dios mezquino para con sus hijos. ¿Me escucharon bien? Dios no es un Dios mezquino para con sus hijos. Él da abundantemente y sin reproche. Vuelvo a repetir. Probablemente alguno tenga una actitud diciendo, híjole, pero la verdad he andado mal con Dios, ¿no? ¿Cómo voy a pedirle que me bendiga? Mira, la palabra reproche
Santiago la utilizó para recordarnos, porque esta palabra se refiere a que Dios da sin hacernos recordar que no somos dignos. ¿A qué se refiere esto? Que Dios no te dice, bueno, te voy a dar, pero acuérdate que no te lo mereces, pero te lo voy a dar. Dios no tiene esa actitud. Dios dice, ok, yo te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque eres mi hijo. ¿Por qué? Porque hemos entrado a una relación. Es por eso que muchos de nosotros como cristianos no experimentamos esa plenitud en Dios. Porque pasamos por alto a esta relación que no hemos pasado a entrar o hemos entrado con Dios. Es cuando tú cierras tus ojos y cuando dices, oh Señor, aquí está mi vida, tengo esto que me está afligiendo en medio de esta circunstancia. Pero si tú no vienes a Dios, al trono de la gracia, confiadamente, que Él es el Padre que está esperando, como todo padre, que tú como su hijo le pidas, es la actitud que Dios está esperando de nosotros. Por eso cuando estudiamos acerca de la oración, nosotros dijimos que nuestras oraciones no comunican a Dios. Él conoce todas las cosas. Él sabe lo que te está afligiendo, pero a Dios le place que nosotros comuniquemos lo que está sucediendo. De hecho, segunda a los Corintios menciona acerca de cómo Pablo hace referencia a los Corintios de cómo las oraciones han obrado a favor de él. Fíjate, las oraciones obran a favor de nosotros. Pero si nosotros estamos aislados de esta comunión con Dios a través de la oración, estaremos navegando en la deriva. Como vamos a ver cómo Santiago les menciona a su audiencia. Una de las cosas que debemos de recordar, vuelvo a repetir, es que Dios busca el bien de sus hijos. Dios busca el bien. Muchas veces, yo dudaba esa situación. Pero ahora después de ya tener experiencias con hermanos, me doy cuenta que es verdad. Muchas veces la relación terrenal que tengas con tu Padre acaba afectando tu relación que ahora tenemos con nuestro Padre Celestial. Porque quedó tan marcada en tu vida que pensamos que cuando entramos a esa relación con nuestro Padre, Dios va a actuar igual. Es por eso que nosotros debemos ajustar nuestros pensamientos respecto a los atributos de Dios de una manera correcta. Dios es amor. Dios es bueno. Enfatizamos tanto a veces unas doctrinas que nos llevan a separarnos del Señor. Pero también sabemos que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios se aira. Pero entonces no podemos nosotros vivir ajenos de Dios si enfatizamos solamente una cualidad o un atributo de Dios. Porque entonces eso va a permitir que mi distanciamiento con Él, ya como hijo, se vea afectado. Dios está buscando un beneficio para nosotros. Por eso Él está esperando que le pidamos sabiduría a Él. Miren cómo Pablo ora precisamente por los de Éfeso, pidiendo que Dios les dé sabiduría, porque nos falta mucho. Y ahorita vamos a ver, porque vean Efesios 1, versículo 15 al 23. Una de las cosas que necesitamos recordar es precisamente que las pruebas no son para nuestra destrucción, sino que Él quiere reflejar su rostro en nuestras vidas. Y era lo que veíamos la semana pasada. ¿Cuántos han visto esos animalitos que estaba pensando la semana pasada acordarme de su nombre y no me acordé y ahorita tampoco me acuerdo? De esos como zorritos que andan los cazadores, ¿no? Ahí buscando. Hay un animalito que es similar al zorro. Entonces cuando van los cazadores y le disparan... ¿Liebre? No me acuerdo, pero cuando le disparan él se hace el muerto. Tlacuache, exacto. Ese es un tlacuache, que cuando le dispara se hace el muertito. Entonces cuando el cazador le dispara y se cae el tlacuache, el cazador piensa pues que ya lo mató, y cuando se baja el cazador de su caballo para agarrarlo, ese tlacuache se levanta y sale corriendo. Y hay muchos tlacuaches dentro de la iglesia. Dios está trabajando contigo en la prueba y te haces como el sedosito. Está bien, Señor. Pero te vuelve a meter al fuego de la prueba y otra vez sale, ¿no? El reproche. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó el otro? ¿Y por qué permites esto? No estás entendiendo que Dios está permitiendo eso en tu vida para trabajar algo en tu carácter, para formarnos. Dios quiere reflejar su rostro en nuestras vidas. ¿Cómo lo va a reflejar? Cuando nosotros perdonamos.
aquellos que en medio de esa circunstancia nos han afectado. Cuando nosotros permitimos que en medio de haber perdido el trabajo, confiemos en Él. Es de esa manera en la que Dios va a reflejar su rostro sobre nuestras vidas, cuando reflejemos un carácter en Cristo. Hay personas que creen que tienen mucho carácter. O sea, hay un carácter, pero un carácter del mundo. Un carácter que está formado en base a una naturaleza que teníamos caída. Pero ahora en Cristo necesitamos formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Les voy a poner un ejemplo claro y sencillo. ¿Cuántos de nosotros somos responsables en el mundo? Pero ¿cuántos somos irresponsables en la iglesia? Entonces no hay un carácter cristiano. No está el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es a ese carácter que Dios quiere formar en nosotros. Un carácter que es ahora en la nueva naturaleza. Porque vamos a darnos cuenta que también hay una naturaleza del mundo y diabólica. Pero la sabiduría que nosotros necesitamos en nuestras vidas es la sabiduría que viene de Dios. Dios es la fuente de toda sabiduría. Por eso Él dice, pide sabiduría y yo te la voy a dar. Como Salomón pidió sabiduría y Dios lo dotó de sabiduría. Pero quiero que veamos la oración, cómo Pablo se menciona a los de Éfeso acerca de la oración y qué pide a favor de ellos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. Mira lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pero quiero que vean la relación. ¿Cuándo va a ser alumbrado los ojos de mi entendimiento? Cuando venga sobre mi vida la sabiduría de Dios y la revelación del conocimiento de Él. Ahora vamos a ir por partes. Yo creo que Dios te puede dar sabiduría así como a Salomón, que órale, ¿no? Pero yo creo que esa sabiduría también no siempre viene cuando estás así en posición de loto, ¿no? Y esperando que, Señor, dame sabiduría. Y dices, no, ya estuve aquí una hora esperando, y ay, soy bien sabio, Dios ya me dio sabiduría. Yo no creo que Dios mande ese tipo de sabiduría así instantáneamente. Dios puede hacerlo, porque Él es soberano, lo puede hacer. Pero quiero que veamos cómo Pablo empieza a relacionar la voluntad de Dios en base al conocimiento y a la revelación de Dios. Eso lo hago en énfasis porque creo que leamos ahora Colosenses 1 del 9 al 10. Puede que haya alguno por ahí que diga, no, pues ahorita voy a pedir sabiduría y se queda así. No, nunca va a llegar así de esa manera. No, siguen esperando. Ahorita vamos a explicar bien lo que dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, otra vez Pablo, y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vean cómo relaciona Pablo el conocimiento de la voluntad de Dios, pero pone como fundamento la sabiduría y la inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor y agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, hemos hablado de la sabiduría y de la inteligencia, pero en sí, ¿qué es esto? La inteligencia se dice que es el cúmulo de información que tú puedes llegar a tener en tu mente. Tú empiezas a almacenar información en tu mente, ¿no? Y eso es en un momento dado inteligencia. Cuando le preguntas a alguien, oye, ¿tú sabes de tal cosa? Y él dice, no, sí, yo sí sé que es esto, esto y esto. Oye, ¿tú conoces? Y te dice otra vez, no, sí, es esto y esto y esto. Y tú dices, ese hombre qué inteligente es. ¿Por qué? Porque ha acumulado información en su cerebro. Ahí lo tiene registrado, es una persona inteligente. Pero la sabiduría tiene que ver con el cómo hacer las cosas. La sabiduría, en otras palabras, es aplicar ese conocimiento y ese entendimiento que yo he acumulado en situaciones diferentes en nuestras vidas. Ese conocimiento yo lo voy a aplicar de una manera para tomar decisiones correctas.
Y son dos cosas distintas. La inteligencia es el cúmulo de información, pero la sabiduría es aplicar ese conocimiento en la toma de decisiones en situaciones diversas. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos no conocemos personas que son bien inteligentes? Pero tú los ves y dices, oye, yo no entiendo por qué esa persona que es bien inteligente no da ni una, porque no es sabio, no tiene sabiduría. Ese conocimiento no lo aplica de una manera correcta. Ese conocimiento lo tiene ahí nada más de adorno, ¿no? Pero no lo aplica en su vida. Ahora, este conocimiento y esta aplicación, Santiago lo vamos a estudiar en otras enseñanzas posteriores, que hay una sabiduría humana, terrenal y diabólica. Pero la que Pablo manda que tengamos y Santiago es la sabiduría que viene de Dios. Esa sabiduría y ese conocimiento que administramos en nuestra mente es en base al conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿dónde nosotros tenemos la voluntad de Dios revelada? En la palabra. ¿Sí o no? En su palabra. Por eso en estos tiempos yo creo que Dios puede de una manera soberana, en un momento así como soberano, donde tú estás así en una encrucijada, ¿qué hago? ¿No? Y Dios te ilumina. ¿Sabes qué? Pues haz esto. Bueno, pero siempre hay esa decisión en base a esto, mira. ¿Por qué cristianos, muchos cristianos vemos que son bien inteligentes, pero son faltos de sabiduría? Porque hay un conocimiento del mundo, pero no hay un conocimiento de la palabra de Dios. Pueden ser sabios en las cosas prácticas del mundo, pero no tienen sabiduría espiritual por falta de conocimiento en sus vidas. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es la única que puede darnos ese entendimiento para tomar decisiones en situaciones difíciles en nuestra vida. Déjame decirte, es eso precisamente, aplicar ese conocimiento de la voluntad de Dios en situaciones prácticas de la vida del cristiano. Eso es sabiduría. Eso es lo que Santiago nos manda a pedir, o le manda a pedir a su audiencia y también a nosotros, el hecho de que le pidamos a Dios sabiduría. Pero esa sabiduría va a venir tanto nosotros también pongamos nuestro entendimiento respecto a la palabra de Dios. Porque vivimos circunstancias ahorita bien difíciles, donde es el momento de, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios en esta situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dios no te va a decir, Xochitl, tú ya sabes, ve a la derecha. Ah, sí, Señor, bueno. No, a la izquierda. No, cómprate esto. No, eso no te compres. No. Nosotros, te dice la Biblia en Salmo 119, que lámpara es a mis pies tu palabra, que alumbra mi camino. La palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada. Miren, muchos de nosotros tenemos a veces dificultades con la voluntad de Dios. Pensamos que la voluntad de Dios está oculta. Y no tiene sentido. ¿Por qué Dios va a dar su voluntad y quiere que nosotros la conozcamos y la va a esconder Él? No tiene sentido. Si Dios quiere que conozcamos su voluntad, está aquí. El asunto es que no pasamos el tiempo meditando en la palabra de Dios para que en el momento de la circunstancia de aflicción o en el momento de toma de decisiones, a través de la luz del entendimiento que ahora me ha traído la palabra de Dios y conozco la voluntad de Dios, pueda tomar una decisión sabia en base al conocimiento que Dios me ha puesto en mi mente de la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos en un momento dado ser prácticos en nuestra vida cristiana. Pensamos que la vida cristiana es como las sopas Maruchan. Te meten 2-3 minutos al microondas y ya saliste con una falta de un conocimiento, una madurez, un poder espiritual inteligente, y no es así. Es como aquellos estudiantes que van a estudiar a la escuela, hacen su examen, no estudiaron nada, pero le piden a Dios darle sabiduría para responder y sacar 10. No, tú tienes que estudiar, y cuando llegas al momento le dices, Señor, ayúdame a ser sabio, no a responder este examen. Entonces, pero ya hay un conocimiento previo. Entonces Dios va a echar mano del depósito que haya en nuestras vidas para poder ser sabios en esta situación. Miren, la sabiduría en medio de las pruebas es para saber qué decisión tomar en momentos difíciles. Cuando la prueba está relacionada en la toma de decisiones. En la toma de decisiones. Pero cuando la prueba no está relacionada en la toma de decisiones, la sabiduría tiene que ver con la comprensión espiritual del propósito de la prueba. Lo que vimos la semana pasada. Estoy en esta situación. Estoy atravesando el fuego de la prueba.
Señor, no hay ninguna decisión que yo pueda tomar en el sentido de que si es A o B, simplemente me vino esta situación en ese momento inesperado, pero en esta situación ayúdame a entender cuál es el propósito que está detrás de esta situación. Entonces ahí es donde también aplica la sabiduría, el entender el propósito que Dios tiene detrás de esta prueba. Pero vuelvo a repetir, nuestra manera de reaccionar frente a las pruebas tiene mucho que ver en el sentido de qué es lo que tú estás valorando más en tu vida. Que si valoras las cosas materiales, en el momento que las pierdes, va a haber queja. Trabajé tanto, Señor, por esto. Híjole, tú sabes que me partí el lomo para hacer eso y yo ya lo perdí. O sea, bueno, es porque valorabas más eso. Cuando tú valoras más eso que la vida espiritual, entonces no aprendes a gozarte en medio de las pruebas. Y yo decía la semana pasada, ¿no? Porque ya veo que muchos me quedan mirando así como que la audiencia de Santiago ha de haber dicho, este pastor sí sabe hacer sermones, pero no sabe nada de las aflicciones de su audiencia. Acuérdense, Santiago estaba en Jerusalén bien tranquilo, pero su audiencia ¿dónde estaba? Estaba siendo perseguida y esparcida. Dejaron casas, perdieron todo por sus convicciones en Cristo. Y de repente Santiago les tira una epístola, gózate en medio de esa tribulación. Humanamente no tiene sentido. Humanamente dice, ¿sabes qué, Santiago? Pues yo sabía que tú no eras apóstol. Ahora hay una falta de discernimiento porque a los que no son apóstoles sí les dicen apóstol. Y este que sí era apóstol, probablemente no faltó, este no es apóstol, no tiene revelación de Dios. Nosotros no, como cristianos no podemos sufrir. Nosotros como cristianos estamos puestos para la calamidad, estamos puestos para la bendición y la prosperidad. Y no es así, no siempre es así. Porque también hay bendición, ¿sí o no? También hay tiempos buenos, pero también hay tiempos malos. Santiago, Pablo lo dijo, ¿sabes qué? Yo me sé conformar cuando hay, pero también cuando no los hay. ¿No es cierto? Y es ahí donde ese entendimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios, en el momento de la prueba, hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender la situación en la que estamos atravesando. Ahora bien, Santiago nos dice cómo pedir también esta sabiduría. Vean el versículo 6 lo que dice, de Santiago 1:6. ¿Cómo pedir esta sabiduría? Ahí es donde el Señor alumbra nuestros ojos, nuestro entendimiento. Porque tú puedes tener el conocimiento de la palabra de Dios, pero dices, bueno, ¿y ahora qué? No, ahí es donde, Señor, dame sabiduría para yo aplicarlo bien en esta situación. Ahí es. Mira lo que dice. Ahora bien, Santiago nos dice, de versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, ¿cuál es el requisito que encontramos para pedir esta sabiduría? Fe. Es fe. Y la fe nosotros necesitamos en un momento dado fortalecerla en esa confianza en Dios. Es esta la actitud que le agrada a Dios. Cuando nosotros como sus hijos entramos confiadamente al trono de la gracia. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchos, hay una contradicción en sus vidas. Porque piden dudando que Dios les va a dar. Entonces, ¿para qué pides? ¿Te das cuenta cómo entra la falta de fe? La actitud que Dios espera en nuestras vidas es pedir, pero con fe, creyendo que Él nos va a proveer en el momento sabiduría para la circunstancia en la que estamos nosotros atravesando. Santiago da una advertencia en el versículo 7, y es precisamente acerca de acercarnos a pedir dudando. Mira lo que dice. Si tú te acercas pidiendo, pero dudando en tu corazón, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es claro, Santiago. La manera en la que debemos acercarnos a Dios es con fe, no dudando. Si tú dudas, no te va a dar nada el Señor. No te va a dar nada.
¿Por qué? Porque es algo que Dios dice, oye, si el padre malo le da a sus hijos, ¿cuánto no más yo? Y tú vienes y dudas, ¿sabes por qué no te va a dar nada? Porque estamos poniendo en tela de juicio el carácter de Dios. Y eso es delicado. Que tú pongas en juicio el carácter de Dios con la actitud de tu corazón. Eso es sumamente delicado. Nosotros como cristianos necesitamos venir confiadamente a Dios. Señor, mira, tú sabes esta situación. Señor, yo te pido sabiduría en esta situación para tomar esta decisión respecto a esta circunstancia que estoy atravesando. ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Me quedo? ¿Trabajo? ¿No trabajo? ¿Qué hago en mi vida? Tú necesitas buscar, porque todos como cristianos, ¿qué buscamos? La voluntad de Dios, ¿no? En medio de toda situación. Entonces, en medio de esa situación, si vas a buscar la voluntad de Dios, quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué razón? Porque por gracia, Dios no les revela muchas veces la voluntad. ¿Sabes por qué? Porque Santiago mismo escribe, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Porque cuando tú le estás pidiendo la voluntad de Dios y Dios te la da, manifiesta, ¿qué vas a hacer con ella? Muchos pedimos la voluntad de Dios, pero cuando viene la voluntad de Dios, mira, no, esa no la quiero. Es todavía peor. Pero a otros, Dios dice, ¿sabes qué? Tú me estás pidiendo tu voluntad, te la voy a dar a conocer. Pero, ¿sabe? En ese momento, ese corazón obediente a Dios y responde de una manera distinta, Dios lo bendice. Pero aquel que está buscando la voluntad de Dios, primera, pensando no recibirla, y cuando es clara la voluntad de Dios en la decisión que va a tomar, tienes que considerar qué vas a hacer. Porque vas a ser responsable delante de Dios de esa decisión que vas a tomar. ¿Por qué razón? Porque con Dios no se juega. Le estás pidiendo cuál es la voluntad de Dios. Dios ya te la reveló. Pero dice, ¿sabes qué, Dios? No me interesa. Imagínate la actitud. Dios es bueno. Pero también dice Hebreos que a sus hijos los toma y les da sus nalgaditas a veces. ¿No es cierto? Cuando queremos pasarnos de vivos como sus hijos. Dice Dios, mira nada más. Ok, Dios al que ama disciplina. Fíjate nada más cómo está el carácter de Dios íntegro. No es el hecho, como muchos de nosotros, ay, sí, yo te amo tanto, hijito. Mira, no importa lo que hayas hecho, no, ven acá, yo te voy a apapachar, estás con papi, ven, tranquilo. No, Dios no es un padre consentidor. Dios no malcría a nadie. Dios no malcría a nadie como sus hijos. Y es algo que nosotros necesitamos entender. Dios no va a permitir que si hemos entrado a esa relación de padre e hijo, si tú no sigues bajo la voluntad de Dios y el camino de Dios, Dios no te va a decir, no, pues sí, mi hijo anda ahí más o menos, le va a dar chance. 2, 3 pecaditos, ¿quién no peca? Dale chance. No, Dios te va a decir, ven acá y vamos a hacer cuentas. El juicio comienza por la casa de Dios. ¿No dice la Escritura? Dios, comienza por nosotros. Y si comienza por nosotros, ¿dónde va a estar el impío? Imagínate. Entonces vemos esta advertencia de parte de Santiago. Pero el que pida, no lo haga dudando. No dudemos. Si hay algo que Jesucristo reprochó constantemente en la vida de sus discípulos, todos lo sabemos. ¿Cuál fue? Su falta de fe. La falta de fe que mostraron cuando pasaron situaciones difíciles. Vean lo que dice Mateo 14:31. Mateo 14:31, en el caso cuando Pedro le dijo, si eres tú, deja que vaya, ¿no? Contigo. Mira lo que dice. Si hay alguno que Jesucristo... perdón, sí, ya estoy diciendo lo que yo... Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjate, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ven que está reprochando el Señor? Su falta de fe, su duda. Mira lo que dice Marcos 8:40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Fíjate nada más, ¿por qué estás amedrentado? Cuando dice, hay una parte donde dice, sabiendo Jesús lo que iba a hacer, lo hizo para probar a sus discípulos. Cuando dice, oye, vamos a darle de comer a toda esta gente, ¿no? ¿Qué hacemos? Y todos dijeron, no, pues todo pues por más de un trabajo de un salario de un año no va a alcanzar.
Pero dice que Jesús lo hizo probando. Y después le dice, oye, ¿no te acuerdas aquella vez que eran más? ¿No te acuerdas las veces que estuvo tu suegra enferma y no la sané yo? ¿No te acuerdas de eso? O sea, en pocas palabras, muchas veces venimos así con el Señor. Y Jesús dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe en tu vida? Nosotros necesitamos tener fe en el Señor. Pero ¿cómo viene la fe? Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú quieres, yo me impresiono a esos hombres que dicen, yo tengo mucha fe. Si no lee la Biblia, ¿qué fe va a tener? Eso es mentira. No, eso es mentira. Ustedes no se crean eso. Eso. Luego platico con mi esposa y le digo, no, tú no creas lo que digan muchas veces. ¿Por qué razón? Porque hay veces que el ser humano tiene siempre como una concepción de él mismo más elevada de la que es. ¿No es cierto? Esa es la naturaleza propia de nosotros. Y cada uno de nosotros a veces manifestamos esa naturaleza. Ni yo mismo me creo. No es cierto. No, o sea, creemos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos de creer y el fundamento. La palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, es en base a eso. Miren, vayamos ahí a Marcos 6, del 5 al 6. Como ahorita yo les decía, ¿no? Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú necesitas estar apegado a la palabra de Dios para tener fe. Esas religiones que en un momento dado pues son falsas, fuera de Cristo todo es falso, ¿no? Todos entendemos eso. Fuera de Jesucristo todo es falso. Ahora, esas religiones que son fuera de Cristo, que dicen tener fe en Dios, pensemos racionalmente en base a las Escrituras. ¿Tú crees que ellos tienen fe en Dios? ¿Tú crees que la fe de ellos es genuina? No. ¿Por qué razón? Porque no está fundamentada en el conocimiento de Dios. Ellos dicen tener fe porque ellos creen que yo voy a enchufarme con Dios y se ponen en flor del otro. ¿No han visto? O se ponen así como que concentrados espiritualmente, pero eso no es. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña solamente que la voluntad de Dios y mi comunión con Él viene a través de su palabra. Cuando empezamos a orar en base a la palabra de Dios también. Nosotros no podemos orar fuera del contexto bíblico. Ustedes, cuando oramos, ¿qué decimos al final? En el nombre de Jesús. ¿No es cierto? Señor, en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué significa en el nombre de Jesús? Cuando decimos en el nombre de Jesús, este mismo término es utilizado en el Nuevo Testamento de diferentes formas. ¿Cómo dice Jesús? Echad fuera en mi nombre. En mi nombre van a hacer esto, en mi nombre. Siempre utiliza la misma fórmula, en mi nombre. Ahora, ¿qué implica entonces cuando venimos a orar y decimos en el nombre de Jesús? Implica que todo lo que pidamos tiene que ser consistente con quién es Él y con lo que Él ha hablado. Si yo quiero levantar una oración que no tenga esa consistencia en el carácter de Dios ni lo que Él ha dicho, entonces aunque digamos en el nombre de Jesús, no es en el nombre de Jesús. Porque orar en el nombre de Jesús es orar de una manera consistente con quién es Él en su persona, en su carácter, en sus atributos y en lo que Él ha expresado verbalmente, que ahora lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos de una manera concisa meditar en las Escrituras. Vean lo que dice aquí, sin salirnos mucho, Marcos 6, 5 al 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Fíjate, estaba asombrado, dice, hijo, qué increíble. Pero así Jesús se asombra de muchos de nosotros. Porque dice el Señor, no, yo quiero bendecirte, yo quiero obrar a favor tuyo. Pero dice, qué incrédulo eres. No, o sea, no puedo, porque la incredulidad. ¿Qué dijo Santiago? Pida con fe. El que pide dudando no espere recibir. Eso es algo enfático. Claro. Y es así. La vida del cristiano, ¿cómo comienza? Comenzó con fe, poniendo nuestra fe en el sacrificio de Cristo. ¿Cómo es la vida de andar del cristiano? Siempre es por fe. ¿No es cierto? Vivimos siempre por fe. Entonces, todo lo que es contrario a esto es lo que Jesús le reprochó a sus discípulos. Y nos sigue reprochando a nosotros. Si nosotros venimos y en medio de esa circunstancia
tú pides a Dios, pero dudando en tu corazón, no esperes recibir la sabiduría de Dios. No esperes recibir el entendimiento para ver qué decisión tomar. Ni mucho menos cuando sea algo pedido en el nombre de Jesús, cuando no tiene la consistencia ni la relación con su persona, ni con lo que Él ha hablado. Estamos fuera. No podemos nosotros obrar fuera de la revelación que tenemos, o de la iluminación que ahora tenemos de la palabra de Dios. Por eso Pablo hace la relación entre la voluntad de Dios y la sabiduría y la inteligencia espiritual, en base al conocimiento de su palabra, a la revelación que ahora Él ha dado en nuestras vidas. Pedir algo dudando que lo recibirá representa, vuelvo a repetir, una enorme contradicción. Santiago nos enseña que una persona que duda es porque tiene un carácter inconstante. Ve nada más lo que dice ahí el versículo. A la onda del... Santiago compara a esta persona que duda como la onda del mar, ¿no es cierto? Como dice ahí, y es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora en Santiago 1, versículo 8, a esta misma persona Santiago le llama hombre de doble ánimo. Dice ahí el versículo 8 de Santiago 1. La persona que duda o que pide dudando, Santiago hace una comparación, ¿no? O un paralelo de esta persona. Esta persona es igual que a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. O sea, no hay consistencia, no hay firmeza. Ahora, Santiago en el versículo 8 también le llama a esa persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Santiago llama a la persona que duda de doble ánimo. Ahora, esta frase de doble ánimo es Santiago el que acuñó esa frase. Este término solamente se encuentra con Santiago. Pero esta palabra se utiliza o quiere decir mente dividida, mente doble, alma dividida o corazón doblado. Así es el hombre de doble ánimo. Alguien que apunta en dos direcciones. Alguien que quiere servir al Señor hoy y mañana no. Hoy está apasionado por Dios y mañana por cualquier cosa pierde esa pasión. Hoy tiene gozo y por la tarde está deprimido. Por la mañana tiene un Dios poderoso y en el transcurso del día, por las dificultades que enfrenta, su Dios no tiene poder para socorrerlo. Hoy vive confiado en Dios y mañana cuestiona su protección. Hoy cree que Dios lo puede sanar y mañana no. Hoy le dio la provisión Dios y mañana duda que Dios le dé. Eso habla de un corazón de doble ánimo. ¿Pero por qué? Porque no hay consistencia. ¿En dónde? Aquí en su palabra. Todos esperamos en un momento de recibir la revelación de Dios, pero de una manera mágica. Y no es así. Vuelvo a repetir, hay momentos donde Dios te puede dar fluyendo en un don, no un don del espíritu de sabiduría o de conocimiento, que en ese momento sepas tomar una decisión correcta. Pero esta sabiduría que nosotros requerimos permanente en nosotros, viene a través de la palabra de Dios. Este término, voy a repetir, es acuñado por Santiago, pero se deja ver en otros contextos de las Escrituras, sobre todo ahí, por ejemplo, en Mateo 21:21. Mira lo que dice Mateo 21:21. Estos versículos que vamos a ver tienen la connotación de titubear entre dos decisiones u opiniones. Mira lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate de ahí y échate en el mar, será hecho. Ahora, yo aquí lo que estoy aquí en este versículo enfocando es acerca de otra vez Jesús, como dice, no dudares, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues yo no voy a dudar y queremos hacer grandes milagros, ¿no? En base a estos versículos fuera de contexto, ¿no? Y realmente en los tiempos bíblicos, los judíos le llamaban a sus problemas, o tenían una forma metafórica de llamarle montes. Entonces, lo que en pocas palabras Jesús está ahí diciendo es de que tú, a ese problema que tú tienes,
Si tú le pides a Dios, te va a dar sabiduría para tener cómo solucionar esa situación. Pero vuelvo a repetir, como dice, que si tuvieres fe y no dudares. Ahora mira Marcos 11:23. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero vuelvo a repetir, y no dudar en su corazón. Esta frase de no dudar en su corazón es básicamente lo que estábamos viendo, ¿no? Una mente dividida. Hace como ese énfasis de decir, no, ¿sabes qué? Deja de tener dos pensamientos. O sea, confía en Dios, no dudes. Estás seguro en Cristo, ¿no? En pedirle al Señor. Mira lo que dice Romanos 4:20 acerca del asunto con Abraham y Sara. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mira nada más, no dudó por incredulidad. Dice ahí de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. La pregunta es, ¿cómo Abraham encontró esa fortaleza? En los tiempos de Abraham no había palabra de Dios. No, o sea, no estaba escrita. Hasta que vino Moisés. Ahora piensa en lo siguiente, este mismo versículo nos da la respuesta. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dios le dijo a Abraham una promesa. ¿Sabes qué? De aquí a un año, Sara dará luz. Y él va a ser tu descendencia. Y será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Ahora, ¿dónde se fortaleció Abraham? ¿Dónde fortaleció su fe? En la promesa, en lo que Dios le había hablado. Déjame decirte que ahora tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Dónde vamos a fortalecer nuestra fe? Aquí, en las Escrituras. ¿Por qué muchas veces no encontramos consistencia en nuestro carácter? Por falta, primero, de disciplina. No, porque honestamente la mayoría, si no es que todos, padecemos acerca de eso. No tenemos una disciplina correcta. Perdemos más tiempo en otras cosas que en la palabra, de invertir en la palabra de Dios. ¿No es cierto? En la oración, en el estudio de la Biblia. Nosotros necesitamos en un momento dado ser consistentes. ¿Sabes qué? La palabra de Dios, voy a tomar un tiempo el día de hoy. Dios nos dio días de 24 horas. Para que nosotros de una manera sabia podamos dividirlas. Y en ese movimiento de dividir ese tiempo, nosotros poder enfocar un tiempo a Dios. ¿No es cierto? Miren, una de las cosas que nos pueden ayudar a ejercer esa disciplina en nuestras vidas, agárrate un plan de lectura bíblica. Tú mismo créate un plan de lectura bíblica. ¿Sabes qué? De tal a tal, este mes voy a hacer tal cosa. Voy a leer tal parte. Y vas a ver que los primeros días vas a iniciar. A mitad del plan, al final, se te olvidó el plan. Es ahí donde tú tienes el plan y tienes que esforzarte a hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí estás ejercitando disciplina. Tú mismo te estás poniendo un reto en tu vida. Si nosotros no empezamos a disciplinar nuestras vidas, nunca vamos a llegar a ningún lado. Vamos a decir, sí, Dios, tú eres poderoso, pero cuando vengan las pruebas y las situaciones difíciles y amargas en nuestras vidas, vamos a encontrar esa inconsistencia, ese espíritu de doble ánimo, esa mente dividida, y no vamos a tener una razón de ser de las pruebas en nosotros. Mucho menos vamos a tener sabiduría en nuestras vidas para poder presentar en medio de la situación en la que estemos. ¿Por qué razón? Porque no nos esforzamos en comprender las Escrituras. La voluntad de Dios ya está aquí revelada en nosotros. Nosotros necesitamos ahora llenarnos de la palabra de Dios para ajustarla en nuestras vidas. Ahora, no solamente es el llenarnos de la palabra de Dios, porque el conocimiento sin la comunión con Dios no es nada tampoco. Un ejemplo lo encontramos en los fariseos y en los saduceos. Ellos se sabían la palabra de Dios en su lenguaje original, porque fue escrita en su idioma. Ellos lo entendían. Ellos comprendían bien la palabra de Dios, pero ese conocimiento no los llevó a manifestar una consistencia en su comunión con Dios. Y nosotros necesitamos que el conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra de Dios
debe de ser el empuje para llevarnos a crecer en la comunión con Dios. Señor, hoy leí en tu palabra que los pajarillos, cuando andan volando, no se preocupan qué van a comer el día de hoy, porque tú los alimentas. Yo leí en tu palabra que los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Señor, yo leí en tu palabra que si pidiéramos, tú nos vas a dar. Señor, yo no te estoy pidiendo un carro nuevo. Yo no te estoy pidiendo algo que sea algo innecesario. Yo te estoy pidiendo lo necesario para mi vida. El sustento, el alimento. O sea, esa palabra que tú leíste te debe de llevar a entrar en esa comunión con Dios. Pero es una comunión en base al conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios. Señor, yo leí hoy que así como Eliseo, cuando se juntó el ejército en contra de ellos, que estaba solamente Eliseo y Elías, Eliseo y su siervo, y dice su siervo a Eliseo, oye Eliseo, mira, este gran ejército, dice, nada más somos tú y yo, ¿no? Y dice Eliseo, Señor, ábrele los ojos, todavía anda ahí dando sus pasitos, ábrele los ojos. Y cuando Dios le abre los ojos, mira esos carros de fuego, dice, es increíble. Cuando en medio de esta situación en la que estamos atravesando de pruebas, sobre todo en el ambiente con esto del virus y esta situación, nosotros necesitamos poner nuestra confianza en Dios. ¿En base a qué? En base a la palabra de Dios, en base al entendimiento de las Escrituras. Pero ese debe de ser nuestro fundamento, nuestro sostén, para crecer fortalecidos en fe, como Abraham fue fortalecido por esa promesa que Dios le dio. Ahora nosotros no solamente tenemos una, tenemos muchas aquí. Tenemos muchas, la palabra de Dios en nuestra vida. Pedro dijo, haríamos bien, tenemos la palabra profética más segura en nosotros, que haríamos bien en prestar atención, meditarla en ella, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Es esa la convicción que nosotros tenemos en base a la palabra de Dios, en base a crecer en la comunión con Él. La única manera de no ser de doble ánimo es desarrollar precisamente nuestra relación día a día con el Señor. Esta relación traerá estabilidad, pero también traerá sabiduría en medio de las pruebas. Sabiduría. ¿Cuántos atravesan? Esto es el pan diario, ¿no? Pruebas, tribulación, de repente esto, el otro. Y Santiago lo dijo. Santiago nos dijo, no, pues ustedes nunca van a sufrir, no. Él nos asegura, la situación es cómo las vamos a enfrentar, con qué actitud y sobre todo cómo vamos a salir de ellas. Muchos que se han estado alejando de la palabra y viene una situación difícil, cuando son metidos al fuego de la prueba, salen quemados, o sea, salen amargados. Mira, cuando los amigos de Daniel con el rey en Babilonia fueron metidos al horno de fuego, Dios no los libró de la prueba, pero Dios estuvo con ellos en la prueba. Pero cuando ellos salieron, ni su ropa olía a humo. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa convicción en Dios. ¿Sabes qué? No nos vamos a hincar ni nos vamos a adorar esa imagen. Y Dios, Jehová es mi Dios, y si me librare es Dios, y si no me librare también sigue siendo mi Dios. Y Dios no dijo, qué convicción mostraron Sadrach, Mesach y Abednego, ahora los voy a librar, voy a mandar un rayo al rey de Babilonia y lo voy a librar de la maldad. No, dijo, bueno, tú confesaste, pasemos. Y es ahí donde Dios mostró un ángel andando alrededor también. Dijo, no fueron 3 los que metimos y hay un cuarto ahí, sácalos. Los que abrieron eso murieron de lo caliente que estaba el horno, porque lo habían calentado 7 veces más, ¿no? Y se quemaron nada más. Y ellos como si nada, ni el cabello se les chamusqueó. Imagínate nada más la convicción. Igual que Daniel, cuando fue llevado al pozo de los leones, Dios no lo libró de los leones. Dios estuvo con él en los leones. Nosotros pensamos que en medio de la prueba Dios nos la va a quitar. No, Dios la está dejando ahí. ¿Por qué? Porque quiere que nuestro carácter sea. La prueba es utilizada por Dios y nos debe de ayudar a correr a los pies del Señor. En medio de esa falta de confianza, en medio de esta falta de fe que llego a manifestar en medio de mi prueba, debe de ser suficiente para correr a Dios y me dé fortaleza.
me dé más fe en su palabra, me dé convicción en Él. Pero solamente es a través de su palabra, no dudando en nuestros corazones, no dudando en nuestras vidas. Tenemos el Dios que abrió el mar rojo. ¿Cuántas veces no lo leemos? Dios abrió el mar rojo, hasta lo cantamos. Dios mandó el maná. Dios hizo esto, Dios hizo el otro. Jesucristo levantó a tal persona. Ese es el Dios al que adoramos nosotros. Ese es el Dios de nosotros como cristianos. Que no se nos olvide en medio de la prueba, en medio de la soledad, en quién hemos confiado. Él es nuestro Señor, y no solamente nuestro Señor ni nuestro Salvador, Él es nuestro Padre. Y Él quiere que veamos que Él no es mezquino con nosotros. Él sabe la situación en la que estás atravesando. Él sabe lo que estás sufriendo. Él conoce esos momentos donde nadie te ve, pero estás llorando en tu corazón. Él lo sabe. Y como Padre amoroso, Él quiere consolar tu corazón. Él quiere fortalecer tu vida. Él quiere todavía sostenerte. Pero Él está permitiendo en un momento dado. Ahora, el permitir no significa que sea originado en Él. Son dos cosas distintas. Muchas veces nos metemos en pruebas por cabezones. Porque la regamos, por falta de sabiduría. Y ya estando en la prueba, Dios utiliza eso para trabajar. Bueno, pues ya que te metiste solito, te me adelantaste. Bueno, pues qué bueno, voy a aprovechar esto para trabajar cierta área en tu vida. Por eso cuando decimos que Dios está permitiendo, es muy distinto a decir que fue originado en Dios. Hay cosas que Dios originó como Job, como Pedro. O Dios dijo, ¿sabes qué? Pues órale, dale, yo te doy permiso. Pero hay otras en las que nos metemos por faltos de sabiduría. Tomamos una decisión equivocada. Y ahora ya que estamos ahí ahorcados, Señor, sálvame. Dice Dios, no, espérate un ratito. Ahora te voy a enseñar. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver, porque ya estás ahí, voy a aprovechar para trabajar esto en tu área, en tu carácter, en tu consistencia. No seamos como el tlacuache. No seamos como el tlacuache. Si ya estás ahí tiradito ahí, deja que Dios te abrace. Deja que te ponga en su regazo. Que te esté puliendo. ¿No han visto esos carros cuando los pulen? ¿Cómo están trabajando? Y cuando la cera no está, y se mira así, no, pues me veo todo borroso. Y están dándole. Dios te está dando. Hasta que veas su rostro reflejado en ti. Cuando ya no manifiestes esa queja. Cuando ya no manifiestes ese berrinche. ¿Y por qué otra vez? Y mira, Señor, ¿no tienes cuidado de mí, que soy tu hijo? Y Dios te dice, otra vez, te voy a poner más cera, hijo. Te voy a poner más cera y te voy a frotar. Ahora, y ya cuando Dios mira que toma tu vida y mira el carácter tuyo, mira la consistencia en tu vida, entonces dice, ahora te voy a trabajar de este lado. Pero cuando mira que tú ya estás por reventar, Dios te dice, bueno, ahora te voy a sacar un momento. Porque la Biblia dice que no nos va a dar algo que no podamos soportar. En el momento que digas, ¿sabes qué, Dios? Ya no puedo, gloria a Dios, porque el final de esa prueba está por venir. Descansa, toma segundo aliento, porque después viene otra. Hasta que nosotros seamos perfeccionados a la imagen de Cristo. Despidámonos en oración. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, oh Dios, a darte gracias porque no cabe duda, Señor, que detrás de todo acontecimiento estás tú orquestando, controlando todas las cosas. Señor, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, porque las pruebas no son para nuestra destrucción, sino es porque tú quieres trabajar en nuestras vidas. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y te rogamos, Señor, que en medio de esta situación en la que estamos, podamos ver, Señor, tu mano, tu dirección, podamos tener la sabiduría que tú das, Señor, y poder tomar las decisiones correctas, poder encaminarnos correctamente en medio de situaciones y adversidades que ciertamente afligen nuestro corazón, pero que tú vas a fortalecernos, Señor. Padre, aquellos que en un momento dado se sienten afligidos, se sienten abandonados, tienen ese sentimiento, Señor, o incluso de queja, ese sentimiento de
de abandono en su corazón. Señor, que esta palabra, Padre, produzca en ellos ese fruto en su corazón, ese fortalecimiento en su fe, que es a través de tu palabra. Que salgan transformados, fortalecidos con el poder de tu palabra. Señor, obra en cada corazón de tus hijos, porque tú no eres un Padre mezquino, Señor. Tú eres un Dios, un Padre, que quieres ponernos, Señor, muchas veces en tu regazo, de tal manera que podamos sentir en un momento dado, Señor, tu protección, tu mano, tu obrar en medio de esa situación difícil. Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, por todo lo que permites, por todo lo que haces, porque sabemos, Señor, que es con un fin bueno en nosotros. Nos encomendamos a tu gracia, rogándote, Señor, que tu favor y tu misericordia nos aparten de nuestras vidas. Señor, gracias por estos momentos. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, Señor. En Cristo Jesús. Amén.